En el primer tema que desarrollamos acerca de la obesidad y el sobrepeso, tocamos muchos puntos, pero los más importantes a los cuales quiero hacer un recordatorio a todos es el índice de masa corporal. Les dijimos que también a través de internet pueden buscar páginas donde les dan la fórmula para que ustedes puedan ubicarse por su propio peso y su propia estatura en cuanto es su índice de masa corporal. Explicamos que el índice de masa corporal era dividir el peso en kilogramos entre la estatura en centímetros al cuadrado. Entonces les recuerdo eso, el índice de masa corporal. También les dije que era importante hacerse un perfil hormonal, que su médico les indique un perfil hormonal para ver cómo están las hormonas, principalmente la hormona TSH, o sea, la hormona estimulante de la tiroides, y lo que llamamos el T4 y el T3. También hicimos un análisis acerca de lo que eran las calorías, que es un término que se ha llegado a un acuerdo para hablar acerca de la cantidad de energía que puede producirse cuando uno ingiere alimento y la cantidad de energía que uno consume cuando realiza actividades físicas. El último punto que tocamos fue el de los alimentos. Existen muchísimas clasificaciones de los alimentos. Si ustedes entran en internet se van a dar cuenta que existen muchísimas clasificaciones. Encontrarán clasificaciones de acuerdo a su origen vegetal o animal. Mirarán también clasificaciones donde unos los ponen como energéticos, otros los ponen como estructurales, pero la clasificación que más creo les debe de interesar y que más les conviene a ustedes manejar es la que yo les di, que se trataba de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Así se clasificarían los alimentos en esos tres grandes grupos. Todos los alimentos, toditos, producen calorías. Cuando usted ingiere grasas, cuando usted ingiere proteínas o ingiere carbohidratos, usted está ingiriendo alimentos que van a producir determinada cantidad de calorías. La diferencia, y quiero que eso lo recuerden ustedes muy bien, es que la diferencia es en cuanto a la cantidad de alimentos que ustedes van a comer. Lo que más comemos los humanos generalmente es más carbohidratos. Después puede ser que comamos en segundo término un poco más de proteína, y grasa es muy poca la grasa que nosotros consumimos normalmente. Por eso es importante tener esa clasificación, porque más adelante vamos a analizar cómo pudieran ser las dietas de una persona que quiere poder manejar el sobrepeso o eliminar sobrepeso o reducir la obesidad o eliminarle la obesidad. Hoy en este tema yo básicamente lo que les voy a poner a ustedes es un ejemplo para que entiendan por qué la importancia del sobrepeso y de la obesidad. Cuando nosotros vamos a hacer una casa o un edificio, a lo mejor en el primer momento, porque no tenemos tanta necesidad de espacio o porque no tenemos tanto dinero, hacemos un edificio de un solo piso, de un solo nivel. En algunos países le dicen una sola planta, planta baja, o en otros países le dicen primer piso. Sucede que entonces los arquitectos lo diseñan y los ingenieros para que las vigas sean para un edificio de un piso, de una sola planta. Sucede que con el paso del tiempo es posible que la familia crezca y es posible que los recursos financieros se hayan también multiplicado, y entonces nosotros ya estamos en capacidad o tenemos la necesidad de hacer un piso y a veces hacer 2 o 3 pisos más. Sucede que las vigas con las que se construyó
al principio fueron hechas para un piso, y hay gente que a esas vigas le monta un piso más o 2 pisos más por las necesidades que tienen de espacio. Sucede que esas vigas, con el paso del tiempo, posiblemente se van a doblar o se pueden fracturar, y es posible incluso que la casa en su totalidad se llegue a derrumbar, porque para poder hacer una casa más grande necesitamos tener unas vigas acorde con el tamaño de la estructura que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué es importante lo del sobrepeso y lo de la obesidad? Porque es como cuando le decía lo de las casas. La columna vertebral de la persona está hecha para soportar un peso de acuerdo a su estatura. Es decir, una persona que mide unos 70, unos 60, 1 metro con 60 centímetros, o 1 metro con 70 centímetros, o 1 metro con 80 centímetros, va a tener una columna vertebral para esa estatura. Sucede que hay personas que empiezan a aumentar de peso en base a que van creciendo de diámetro, su cuerpo va creciendo, pero va creciendo hacia los lados, no hacia arriba, usted no se va a estirar más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa columna, que para una persona de 1,70 m o 1,80 m o 1,60 m, no va a poder soportar, porque yo les explicaba que más o menos el peso para una persona de 1,70 serían 70 kilogramos, que vendrían siendo como unos 150 libras, perdón. Y una persona de 1,60, de manera general, el peso normal debería de estar por alrededor de los 60 kilos, que vendrían siendo como 130, 135 libras. Entonces, cuando la persona aumenta de peso, tiene sobrepeso, y más cuando tiene obesidad, porque la obesidad es mayor que el sobrepeso, entonces esa columna empieza a sufrir y la persona empieza a tener dolores de espalda, dolores en los miembros inferiores, en las piernas, dolores en la nuca, dolores por todos lados. Generalmente esa columna no soporta, y a medida que vaya pasando el tiempo y no se modifique esta condición, es decir, no baje de peso la persona, la columna se va a ir deteriorando progresivamente y aceleradamente. Por eso es la importancia de este tema que estamos desarrollando, que es el sobrepeso y la obesidad. Vamos a enfocarnos también ahora en tratar de continuar desarrollando el tema de los alimentos. Y les explicaba que lo que las personas normalmente en nuestras sociedades consumen más son carbohidratos. Si ustedes se ponen a ver, nosotros usamos mucho, por ejemplo, azúcares y harinas refinadas, porque nosotros tomamos refrescos o sodas, tomamos jugos, tomamos bebidas que vienen con azúcar, y también comemos mucho pan, comemos muchas tortillas, muchas arepas, muchas pasta. Entonces todos esos alimentos, cuando venimos a ver, sobre todo los carbohidratos, van a producir una cantidad de energía, y el cuerpo, si nosotros no realizamos actividades físicas, posiblemente el cuerpo no va a utilizar toda la cantidad de energía o de calorías que ingerimos, y el cuerpo se va a encargar de ahorrar o de transformar esas energías en grasa, y esa grasa generalmente se acumula en el abdomen. Por eso es que nosotros vemos que lo primero que le crece a las personas es la barriga, y la barriga, y ahora este tema es muy importante, cuando la persona tiene un diámetro, es decir, que la barriga es muy grande y tiene un diámetro muy grande de abdomen, esas personas están más propensas a sufrir de diabetes, a sufrir de infartos del miocardio, a sufrir problemas de arteriosclerosis, las mujeres a sufrir de infertilidad,
y los hombres a padecer también de problemas de impotencia. Y además la obesidad, por la acumulación de grasa que va a haber en nuestro cuerpo, nos va a dañar la columna y las personas van a padecer mucho de su columna. Entonces, es por el día de hoy estamos desarrollando esta parte, y la siguiente vez que el siguiente tema que vamos a desarrollar entonces va a basarse en la explicación de cómo podemos, manejando nuestra dieta y nuestra actividad física, hacer que se reduzca el sobrepeso y la obesidad. Gracias.